Muy buenos días. Empezamos con la clase cero de conceptos eléctricos. Esta es una clase optativa, ya que todo aquel que tiene conceptos eléctricos previos puede evitarla y está pensada especialmente para todos los que no tienen conceptos básicos eléctricos que se necesitan para la instalación y comprender cómo realizar la instalación. Vamos a pasar a la clase. Son 12 clases. La clase cero sería como una clase número 13, conceptos eléctricos. Bueno, el temario ya lo tienen conocido. Empezaremos por qué unidades se usan para medir la energía. Es muy importante definir la diferencia entre la potencia en kilowatt a lo que se mide como energía en kilowatt hora. Es muy frecuente esta confusión. Bueno, van a ver que en todas las diapositivas, en el margen superior izquierdo, tienen conceptos definidos como fundamentales, que es necesario que sepan la diferencia, y conceptos que son complementarios, con los cuales se da un extra al curso y no es 100% necesario que lo comprendan de raíz. Esto sí, es importante que comprendan de raíz, que tengan presente que hay una diferencia entre kilowatt y kilowatt hora, ya que la energía que consumimos se mide en kilowatt hora y la potencia de esto sería la energía instantánea, kilowatt. Quizás se tiene más relacionado la unidad de potencia como HP en los autos, se mide en HP, horsepower, caballos de potencia, está bien. Lo que sí seguro está mal, vemos muchas veces se pone kilowatt dividido hora como unidad de potencia, esto no tiene mayor sentido. El kilowatt es la unidad de potencia y el kilowatt hora es la unidad de energía. Para tomar un poco de entendimiento sobre este tema, vemos cómo una lamparita de 100 watts, hoy por hoy es una lámpara muy grande si lo pensamos como potencia LED, pero bueno, antiguamente era probable ver 60, 70, 100 watts o vatios. En el español, en el castellano le decimos watts, en el español se habla más de vatios, pero bueno, de 100 watts. Si lo tenemos encendido en 9 horas, vemos que esto es potencia multiplicado por tiempo, vamos a llegar a un consumo de 900 watt hora, que esto sería cantidad de energía, o sea, durante 9 horas prendida a 100 vatios, esta lamparita estuvo consumiendo 900 watt hora. Si tenemos tres lamparitas de repente de la misma potencia encendidas durante, vemos que tenemos tres lamparitas de 100, son 300 watts. Tenemos una potencia, vamos a estar consumiendo una potencia de 300 watts. Si las tres lamparitas las encendemos durante 3 horas, el consumo de energía de estas tres lamparitas en 3 horas es de 900 watts hora. Vemos que es lo mismo, pero es distinta la cantidad de horas que estuvo. Si estas tres lamparitas estuviesen encendidas 9 horas, tal cual es acá, vemos que sería mayor la cantidad, serían los 300 watts por 9 horas, lo cual nos daría ahí 2700 watts hora, ¿está bien? En cambio, como la tenemos encendida 3 horas, nos está consumiendo 900 watts hora. Es importante comprender esta diferencia, este concepto de potencia, concepto del tiempo encendido y este concepto del consumo de energía, ¿está bien? Seguimos, bueno. Vemos que este tema ya es complementario, porque vamos a ver qué unidades se usan para medir la energía. Para despejar las dudas, todas las unidades de energía se desprenden del Sistema Internacional de Unidades. Es el sistema de unidades que se usa en casi todos los países del mundo. El mismo está constituido por 7 unidades básicas, que son el ampere, con lo cual vamos a medir siempre la corriente eléctrica. El Kelvin, en realidad estamos más acostumbrados a usar el grado centígrado, medimos la temperatura en grado centígrado, pero bueno, basa en que 0 grados centígrados son 273 Kelvin, pero el Kelvin se toma como la unidad más física para hacer cuentas. El segundo, que es la unidad de tiempo. El metro, estamos asociados a la unidad de longitud, el kilogramo como masa, la masa de un cuerpo, la candela, intensidad luminosa, esto no nos va a interesar, y el mol, cantidad de sustancia, esto tampoco nos va a interesar en el curso. Todo el resto de las unidades se desprenden de estas 7 unidades básicas, o sea, mezclando esas unidades básicas es que se van componiendo el resto de las unidades que conocemos. Por ejemplo, las calorías. Cuando vemos que un alimento tiene calorías, bueno, la kilocaloría, calorías se desprenden de esas unidades.
o así también cuando hablamos de potencia el HP o el kilowatt. Unidades de energía quizás tengan relacionado también el joule, el kilowatt hora, el BTU, es British Thermal Unit, es una unidad inglesa, o la tonelada equivalente de petróleo. Está bien, estas que tenemos acá son de energía, a la hora de hablar de energía, y a la hora de hablar de potencia tenemos el HP o el kilowatt. Es importante, estas diapositivas las tienen para que luego ustedes las puedan leer y se vayan familiarizando con todo esto, o mismo para resolver la autoevaluación. Una unidad que nos interesa es el voltio, el volt, que es igual a joule sobre coulomb. Bueno, vemos que esto se desprende del metro, kilogramo, segundo, ampere. Como les decía, todo se puede ir descomponiendo hasta las unidades básicas, pero bueno, lo que a nosotros nos importa es el volt. Muy importante, otro concepto fundamental, 1000 watts es igual a 1 kilowatt. Es igual como tenemos 1000 gramos, es 1 kilogramo. Bueno, se usa de la misma forma la unidad básica, el kilo, el mega. Y acá tenemos que 1000 kilowatts es igual a 1 megawatt. Se habla hoy por hoy comúnmente de megas, quizás en megabyte. Si tenemos 1000 kilobytes es igual a 1 megabyte. Y 1000 megabytes es 1 gigabyte. Bueno, eso es para todo lo que es computacional. Acá lo que nos interesan y los que más vamos a usar, el rango en el cual nos estaremos trabajando es que 1000 watts es igual a 1 kilowatt y 1000 kilowatt es 1 megawatt. De la misma forma, 1000 watt hora, esto es energía, arriba tenemos potencia, esto es energía, es igual a 1 kilowatt hora, y 1000 kilowatt hora son igual a 1 megawatt hora. Esta parte complementaria tenemos algunas analogías eléctricas, las cuales me parecen muy prácticas para entender lo que es la energía. La electricidad tiene la característica particular de ser una de las formas más misteriosas, difícil de comprender. Esta dificultad es que no la podemos ver normalmente. El agua nos es más fácil de entender cómo circula el agua, el gas nos es más fácil de entender cómo circula el gas, cómo encender la energía que nos da, pero bueno, vamos a ver algunas representaciones. La corriente, la tensión y la resistencia se puede identificar como un circuito donde tenemos un depósito de agua inferior, un depósito de agua superior, un caño que los une, ¿está bien? Estas flechas son caños, un caño, otro caño que sube hasta acá. ¿Y qué tenemos? Acá tenemos en este cuadrito lo que serían las representaciones. La tensión eléctrica, se mide en volts, sería la altura entre un depósito y otro depósito. La intensidad, o sea, la corriente que medimos en ampere, sería el caudal de agua que baja entre este superior e inferior. ¿Está bien? Esto si fuese un circuito eléctrico, esa cantidad de agua que cae, el caudal de agua, que lo medimos en litros por hora, por segundo, por el tiempo que lo midamos, ese caudal de agua que va pasando sería como la corriente, ¿está bien? Es importante que el caudal es como la corriente que nosotros medimos que circula por un circuito. La altura nos va a definir la tensión. También si tenemos un depósito de 10 metros sería equivalente a la tensión. Va a ser la fuerza que va a tener el agua para caer. La resistencia que impone la tubería, si esta tubería es más ancha o más finita, entendemos que le va a poner más resistencia a que el agua caiga. ¿Está bien? Sería lo mismo. Acá si tenemos una tubería más grande, va a permitir que caiga más agua o poniéndole menos resistencia. Si tenemos una tubería más chiquita, voy a ponerle una mayor resistencia, ¿está bien? Y el generador, este que acá, como les había dicho, tenemos tubos de agua, el generador eléctrico sería el que lleva el agua desde un depósito inferior hasta el depósito superior. Otra analogía, podemos, acá en el futuro vamos a agregar más dibujos, son notas que nos fueron quedando, pero bueno. La red eléctrica es como el transporte de galletitas. La tensión sería como la tensión eléctrica sería como las galletas que van adentro del camión, la cantidad de galletas que entran dentro del camión. La intensidad va a ser la cantidad de camiones por hora que van a atravesar esta ruta. La corriente que va a atravesar serían los camiones que atraviesan por la ruta. La potencia, ya hablamos de potencia eléctrica, introducimos este nuevo concepto, serían las galletitas por hora que uno puede medir un espectador que se para, mira
la cantidad de camiones con galletas. Un camión lleva 10 galletas, otro camión lleva 10 galletas. Bueno, son camiones, podemos decir que llevan 10.000 galletas, 10.000 galletas, otro lleva 10.000 galletas. Bueno, sería la cantidad de galletas por hora que van atravesando. Las galletas serían que van llegando a un punto. También, por ejemplo, bueno, esta es una ruta que va de Buenos Aires a Mar del Plata. En Mar del Plata vemos que terminan llegando en 2 horas. Habíamos visto que por esta ruta atravesaban 20.000 galletas por hora. Bueno, en 2 horas en Mar del Plata tuvimos 40.000 galletas. 20.000 galletas por hora, en 2 horas tuvimos 40.000 galletas. ¿Está bien? Entonces, tuvimos 40.000 galletas. Esa sería la cantidad de energía que se transportó por esta ruta. Y lo que se llama generación domiciliaria, generación distribuida, es un concepto más eléctrico. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo con paneles solares se llama generación distribuida, generar en el punto a donde se está distribuyendo la energía. Sería, por ejemplo, un panadero. Un panadero, esta ruta, en vez de tener el generador, la fábrica, la panadería en Buenos Aires, que está llevando hacia Mar del Plata las galletitas, tendríamos una generación domiciliaria, sería el panadero que está generando sus galletitas. Es una analogía que, bueno, para tener tiempo pueden pensarla y ir recapacitándola. Y por último, tenemos la analogía de la red eléctrica como una bicicleta. Este concepto, una vez que se tienen algunos conceptos un poco más eléctricos, se ve esta analogía de la bicicleta y se terminan de entender algunas cosas con mayor practicidad. Bueno, nos imaginamos con esta bicicleta que tiene varios personajes, ¿no? Es una bicicleta donde uno de ellos va a ser un generador, va a ser un ciclista, la carga va a ser el perro que no está pedaleando, sino que está generando peso. La red eléctrica, vieron los cables que transportan la energía, sería lo mismo que la cadena de la bicicleta. La red tiene una frecuencia, ¿está bien? Nosotros hablamos que tenemos en Argentina, tenemos 50 Hz. La frecuencia esa sería el ritmo de pedaleo, el ritmo a la cual da vueltas este generador. ¿Está bien? Entonces, al ritmo que da vueltas este generador, todas las cargas que tenemos en nuestros hogares, fábricas, están adaptadas para funcionar con esa frecuencia de giro. La potencia activa y reactiva, dos conceptos que son de corriente alterna. En corriente continua es todo activo, no hay potencia reactiva. La activa sería la potencia que tienen los ciclistas para darle y poder empujar todas estas cargas. Y la potencia reactiva sería la inclinación lateral. Se pueden mover hacia un costado, hacia izquierda, hacia la derecha, y vamos a estar hablando de potencia reactiva inductiva o capacitiva. ¿Está bien? Eso es una analogía, no es necesario, es un concepto bastante complementario, con lo cual no es fundamental para entender el sistema de una red eléctrica. Esta parte sí es fundamental. Hablamos de las diferencias entre corrientes continuas y corrientes alternas. Tenemos los dos tipos de corrientes. Es importante saber que en la corriente continua tenemos las baterías o paneles solares. Nuestros paneles solares van a generar en corriente continua. La energía que almacenamos en baterías es de corriente continua. En cambio, la energía que llega a nuestros hogares a través de la red eléctrica es corriente alterna. Si tenemos corriente continua y deseamos tener corriente alterna, vamos a tener que conectar un inversor a la fuente de corriente, al generador de corriente continua o a la batería. Si conectamos un inversor, del otro lado vamos a recibir corriente alterna. Así como si nosotros tenemos corriente alterna y deseamos tener corriente continua, necesitaremos ayudarnos de un rectificador que de un lado lo vamos a enchufar a la corriente alterna y vamos a recibir la corriente continua. Muy importante tener bien en claro estos conceptos de los cables, los colores que se utilizan a la hora de tocar una instalación que ya alguien metió mano o alguien estuvo trabajando. Posiblemente nos encontremos con cualquier código, pero los códigos que tenemos que mantener, que son muy importantes, son los siguientes. Cuando hablamos de corriente alterna, el cable neutro siempre debemos usar un cable azul, cable celeste, ¿está bien? Para las fases podemos usar marrón, gris, negro, rojo, indistintamente. Estos son cualquier color, se pueden usar, en general son los colores más comunes. Acá tenemos gris, puede ser rojo.
los dos que son fundamentales de seguir sí o sí: el neutro, cable azul o celeste, y la protección de tierra, que es un cable amarillo y verde. ¿Está bien? Estos son los dos fundamentales. En el resto de las fases se puede elegir el color que se quiera. Estos son los más comunes. Por lo que es corriente continua, los cables de corriente continua, se usa siempre el cable rojo para el polo positivo y el cable negro para el polo negativo. Muy importante en corriente continua para no confundir los polos, porque si tocamos un polo positivo con un polo negativo, vamos a estar haciendo un cortocircuito, lo cual puede dañar alguna parte del equipo. Algo también que es importante como concepto fundamental es la diferencia de tensión. Una pila típica que usamos en un control remoto tiene 1.5 volts. Una batería típica va a tener, en cambio, 12 volts. ¿Está bien? Es importante tener en cuenta en qué tensión estamos trabajando, la batería que estamos teniendo enfrente nuestro. Y en corriente alterna, este concepto es complementario, se suele generar energía alrededor de los 36 kV. Esta se transforma en una estación elevadora para tener mayor tensión y llevarla a 380 a 500 kV. ¿Se acuerdan? Bueno, es como si fuese el camión. Si tenemos un camión más grande, vamos a estar pudiendo llevar más energía, o sea, más galletitas. En el camión más grande llevamos esta energía y luego necesitamos bajar esta tensión para lo que es vemos que tenemos un cliente industrial o tenemos una casa. ¿Está bien? En la casa terminan consumiendo, en Argentina tenemos 220 volts, en Estados Unidos, por ejemplo, usan 110 volts. Bueno, depende de las cargas que se tengan en el cliente residencial. Vemos que tensiones muy altas son peligrosas, por eso se usan cables altos donde nadie puede acceder. En cambio, en las casas, para tener tensiones seguras, usamos 220 o 110. Los equipos están preparados, además tenemos equipos de protección. Los instrumentos eléctricos, cuando hagamos una instalación, es importante tenerlos siempre a mano para poder medir que todo está correctamente conectado y funcionando. La pinza amperométrica, vemos que esta pinza nos permite medir tensión y medir corriente. Vemos que tiene estos dos terminales para medir tensión. Vemos acá la foto como si le ponemos en un polo y en el otro. Esto es de un enchufe. Metemos en los dos polos, medimos la tensión que está dentro de este enchufe. Por ejemplo, puede ser un enchufe o una térmica. Y si tomamos un cable de corriente alterna, tomamos una de las fases, o puede ser el neutro o una de las fases, medimos la cantidad de corriente que está circulando. Acá tiene esta parte que podemos ir, esta perilla que vamos moviendo, y según si lo ponemos en tensión alterna, en tensión continua o en ampere, vamos viendo lo que nosotros queremos medir. Para la medición de cantidad de kilowatt hora se utilizan estos medidores, que estos son los típicos que están conectados en los pilares de las casas. Hay algunos que se venden para conectar y medir el consumo real instantáneo. Y pasamos a lo que es el concepto de circuito serie paralelo. Esto nos va a servir también a la hora de conectar paneles. Entendemos un circuito serie, vemos cómo tenemos de repente acá una pila, un circuito, está uno luego del otro, ¿está bien? Estamos conectando este cable, este sería como el polo positivo y este el polo negativo. Vemos cómo el polo positivo entra a esta lamparita sale y sobre este mismo cable se conecta, lo que sería, vemos esta entrada acá como positiva, sale el mismo cable, se conecta el mismo, y los dos es como un circuito que se continúa y salen hacia el polo negativo. Distintos son los circuitos paralelos. Está bien, es que el polo positivo, ambos están conectados a la misma entrada. Vemos que hacia acá, es como tiene lo que se llama continuidad eléctrica. No hay nada más que cables o alguna protección de por medio entre el punto positivo y la entrada del equipo. Esto puede ser una lamparita o puede ser un panel solar. ¿Está bien? Vemos que hay continuidad, es el mismo cable. Porque acá si tenemos un empalme y los estamos juntando, solamente tenemos cable y no hay ningún artefacto eléctrico. Entonces este es un circuito paralelo, vemos que su salida también es el mismo punto y es el mismo punto que se une el polo negativo. El polo negativo se sube acá, el polo positivo se sube, está acá. En cambio acá vemos el polo negativo está de este lado y a esta
lamparita no le llega al polo negativo directo, sino que a través de otra lamparita. Eso significa, bueno, este circuito está en serie y este circuito, estas dos lamparitas están paralelo. ¿Está bien? Básicamente, acá es el dibujo esquemático de cómo se puede ver. Los circuitos en serie comparten la misma corriente eléctrica, lo que se llama va la misma corriente atravesando, pasa la misma. Los dos van a tener una caída de tensión. Este es un concepto un poco complementario. Va a tener la caída de tensión B1 más B2 va a ser la caída de tensión que tenga esta pila. En cambio, en los circuitos en paralelo van a compartir la misma tensión y van a correr corrientes distintas por uno o por otro según la resistencia del equipo. ¿Está bien? Al fin y al cabo, la corriente que atraviesa la fuente va a ser la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Muchas gracias, esta fue la primera clase de conceptos eléctricos. Pueden llegar a tener muchas dudas, las vamos a canalizar a través del foro y recuerden completar el cuestionario que hay al final de la clase para comprender fundamentalmente si los conceptos fundamentales los pudieron tomar bien.